Me voy a ausentar 5 minutos. Bueno, trae algo para picar. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Algo de lo que quieran que profundicemos un poco. Hoy tengo tiempo. Si quieren que estemos todo el día dando clases, yo no tengo drama, ¿no? Bueno, estamos. Arranquemos con diodos. Muy bien, diodos. Ah, esta belleza de la naturaleza. ¿Qué es un diodo? Es un semiconductor. Llamamos semiconductores a los componentes que permiten el paso de la corriente bajo ciertas circunstancias. Ahora, ¿qué entendemos por semiconductor? Es un componente que va a permitir el paso de la corriente bajo justamente una determinada circunstancia. Básicamente, este es el patobica del boliche que te va a decir, mira, maestro, ¿tenés la entrada? Sí, la tengo, pasá. ¿No tenés la entrada? No, afuera. ¿Sí? Esto pasa con los semiconductores. Tienen un requisito para volverse conductores. En lo que es el diodo, tiene un ánodo, que es la entrada, y un cátodo, que es la salida. Casi siempre, para no decir siempre, tiene marcado el cátodo con una línea vertical color gris. Acá podemos ver su símbolo, que ya lo vamos a ver en la parte de esquemáticos. Cuando nosotros le inyectamos voltaje al diodo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es el sentido. Si va, por ejemplo, como está en la foto, como está en el símbolo, y lo puse un poquito más grande para que lo vean, fíjense que tiene una flechita. Esa flechita nos está indicando el sentido del paso de la corriente. Si nosotros le inyectamos corriente de izquierda a derecha, va a circular. Si le inyectamos de derecha a izquierda, no va a circular. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el diodo? Tiene algo interesante. Bueno, condición del diodo permite el paso de la corriente en un solo sentido, de ánodo a cátodo, exclusivamente. No le jodan, no va a ir al revés. Al revés no va a conducir. Corriente, y se comporta diferente cuando es corriente continua y alterna. Ya les voy a explicar el porqué. Corriente continua. Se necesita al menos una tensión entre ánodo y cátodo de 0,7 voltios para que conduzca. ¿Qué les quiero decir? Si ustedes le inyectan 0,5 voltios, no va a conducir. Y no es porque esté dañado, simplemente no se cumple su requisito. Él necesita, para romper la tensión entre sus líneas positiva y negativa interna, 0,7 voltios de caída de tensión. ¿Bien? Entonces, voy a seguir leyendo porque voy a explicar lo mismo que dice acá. Ejemplo, si conectamos un diodo a un LED, este evitará que se queme en caso de conectar al revés el LED. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Recuerden que el diodo conduce en un solo sentido, de izquierda a derecha. Ahora, si por ejemplo nosotros agarramos un componente que tiene polaridad definida y le ponemos un diodo, en caso de confundirnos y poner el diodo, poner la alimentación del revés, va a permitir el paso de la corriente, va a proteger el componente. ¿Sí? Ahora se lo voy a dibujar. Pero al tener una caída de tensión de 0,7, debemos sumarlo a los 5 voltios que necesita dicho LED para funcionar. Finalmente, la fuente debe entregarnos 5,7 voltios. Bien, bueno, voy a hacer un pequeño experimento con el OBS. Permítanme un segundo, a ver si me funciona. Lo abrí 2 veces. Ahí está. Voy a sacar esto y quiero hacer esto. Bueno, creo que ahí lo están viendo bien. En teoría deberían estar viéndolo bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? Nuestro querido diodo. Vamos a suponer lo siguiente. Nosotros queremos agarrar y conectar acá
X componente. Acá, vamos a llamar el componente X. Tiene una entrada positiva, una entrada negativa y acá tiene 1,5 millones de salidas que para ejemplos prácticos no nos interesa para nada. Acá tenemos un positivo y acá tenemos un negativo. El componente nos dice, mira muchachos, a mí me conectan al revés y yo me quemo. Como el meme, ¿vieron? Me da ansiedad y me quemo. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros agarramos acá y ponemos un diodo así, ¿qué es lo que sucede? A fines prácticos, ponerlo acá sería el vicio. No nos daría ningún tipo de ventaja más que tirarnos abajo la fuente. Entonces, no van a encontrar, muy rara vez van a encontrar esto. ¿Por qué? Porque esto es una línea positiva y la electricidad tiene que fluir así. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, a ver acá. Si nosotros, por ejemplo, agarramos y tenemos de el otro lado, ponemos un diodo, y acá es donde viene interesante, nosotros agarramos acá, ponemos el diodo acá, pimba. ¿Nos serviría a fines prácticos? Tampoco. ¿Por qué? Recordemos la línea que nos dice para dónde conduce. Nosotros le metemos el positivo acá y chao, chao, este componente muere. Listo, no nos sirve tampoco el diodo. Entonces, ¿cuándo sí nos sirve el diodo? Nos sirve específicamente acá. ¿Por qué? Porque la electricidad va a entrar por acá, por este pin, el positivo. Ahora, si nosotros agarramos, nos equivocamos el cable y en lugar de ponerlo ahí, lo ponemos acá y en este terminal, la electricidad va a querer pasar y el diodo le va a decir, no, flaco, vos quién sos, tómatela de acá. Vos acá no tenés nada que hacer. Y no va a dejar pasar y va a proteger este componente. ¿Me explico? Esta es la función más importante del diodo. Proteger. Proteger es la función más importante. Entonces, si nosotros acá la electricidad negativa tiene que circular, va a poder circular tranquilamente de acá a acá porque este diodo nos está permitiendo el paso, pero de acá hacia arriba no va a poder circular y va a proteger este componente, sea el componente que sea. Esta es la función del diodo y tienen que aprendérsela porque es sumamente importante y es sumamente útil. ¿Sí? El diodo permite el paso en un solo sentido. ¿Sí? Nada más. Eso es lo más importante y lo que tienen que paso, tener pero en cuenta cuando hablamos de diodos. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Ya les quería hacer el dibujito. Ya está el dibujito. Bien. Sacamos esto. Estamos con diodo de nuevo. Ya vuelvo a poner todo como estaba. Y seguimos. Bueno. Bueno, también hay que tener en cuenta la corriente máxima soportada con el diodo. Bueno, eso ya les va a servir para el momento de tener que hacer un reemplazo, al momento de tener que diseñar algo. Van a tener que tener en cuenta cuánto amperaje soporta el componente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos de nuevo con lo del, cada vez que hablemos de amperaje, recuerden el puente, ¿sí? El ancho del puente es el voltaje, la cantidad de vehículos que pasan es el amperaje, el estado del puente es la resistencia, ¿bien? Entonces, cuando nosotros vamos a poner un diodo, tenemos que tener en cuenta, un diodo de cualquier componente, tenemos que tener en cuenta la cantidad de corriente que va a pasar, la cantidad de vehículos que van a pasar por ese puente, ¿sí? Para poder saber cuál vamos a poner. Corriente alterna. Esto era todo hablando de corriente continua, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Fíjense que yo alterna no le voy a dar ni bolilla porque, fíjense, o sea, lo que hablamos de diodo y lo que vamos a hablar de alterna. Porque no lo vamos a utilizar alterna a menos, esto es pura y exclusivamente el puente rectificador de diodos, lo van a ver pura y exclusivamente en cargadores. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque en los cargadores van a entrar los 220 y el puente rectificador lo va a transformar en una onda de salida, como pueden ver a la derecha, que son los picos. Les voy a volver a agregar el coso. Entonces, nosotros tenemos acá la entrada de 220. 220 voltios que entran acá a nuestro cargador. El diodo permite el paso de en solo un estado de ese ciclo. Recuerden que la corriente alterna alternaba su ciclo. Entonces, cuando está arriba, un diodo lo va a dejar pasar, cuando está abajo, lo va a dejar pasar el otro. Y lo que vamos a obtener al final es algo muy similar a esto. Picos, ondas constantes. Ahora, ¿qué sucede? Yo que les dije que las variaciones son malas. Bien, entonces, ¿esto está bien? No, esto está mal. Esto no lo podemos usar, reventamos el equipo si usamos esto. Y es lo que tenemos que buscar cuando los cargadores empiezan a fallar. Nosotros lo que necesitamos acá es que esto sea así, sea una línea recta, lo más recto posible. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con el puente rectificador de diodo, con un transformador y un capacitor. Ya van a ver para qué funcionan los capacitores, pero el capacitor va a hacer que este pico de bajada esté lo más parejo posible. Entonces, cuando ustedes vayan a medir con un osciloscopio y se den con que en lugar de tener una línea recta, tienen picos y baja por acá, y después está por acá, y después está por acá, y después está por acá, o tal vez no varíe tanto en extremo, sino que haga el pico arriba y el otro pico esté ahí, pico arriba y el otro pico esté ahí, apenas un poquito más abajo, hay que ir a revisar los capacitores del cargador a la cabeza, ¿sí? Este es el famoso filtrado de salida, para evitar el ruido. Que luego lo vamos a ver que también los cargadores vienen con una bobina que muchas veces, por algún motivo que ignoro severamente, la sacan y perjudica justamente a esto y suele meter picos. Bueno, en resumen, el puente rectificador de diodo se utiliza para pasar de corriente alterna a corriente continua. Bueno, básicamente eso es el funcionamiento del diodo. Tienen que tener en cuenta que lo que a nosotros nos interesa del diodo es que va a conducir en un sentido y en el otro sentido no va a conducir. Y se utiliza para medidas de protección. También tienen que tener en cuenta que el diodo tiene una caída de tensión de 0.7 voltios. Entonces van a tener que tener en cuenta eso también al momento de poder diagnosticar, porque muchas veces pasa de que ponen un diodo, por el motivo que sea, es funcional y tenemos un diodo en una entrada de un lado tenemos 3 voltios y del otro lado, ¿cuánto vamos a tener? Obviamente, 2.3 voltios. Entonces viene y me dice, no, pero está dañado el diodo. ¿Por qué? Porque me marca 2. No, está perfecto el diodo. Tiene una caída de tensión interna de 0.7 voltios. ¿Bien? Eso sería diodos.